Y a mí me llama la atención que con el auge que está teniendo ahora el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, mucha gente cree que es una novedad, como si fuera algo que acaba de aparecer en estas últimas décadas, ¿no? Cuando uno revisa la literatura de todas las grandes tradiciones y encuentra experiencias cercanas a la muerte, por supuesto, en muchas de ellas, desde Platón al libro tibetano de los muertos, pero sobre todo encuentra el convencimiento pleno, casi el presupuesto básico de que la esencia del ser humano es inmortal. Entonces, Esther es inmortal, las Upanishads, la Bhagavad Gita, los dos textos por excelencia del hinduismo tradicional, digamos, son una constante afirmación, en principio experiencial, en las Upanishads, por parte de los rishis, esos sabios, videntes, profetas, de que el Atman, en su terminología, ese núcleo, esa esencia, ese fractal de lo divino, es inmortal. Pero es cierto que la aparición de los cientos de miles, ya no exagero, de experiencias cercanas a la muerte en los últimos 30, 40, 50 años es algo extraordinario. A mí me gusta decir que llega incluso a hacer tambalear el paradigma materialista cientificista que sigue estando dominante. Sigue siendo el paradigma dominante y esta cantidad de fenómenos, de experiencias cercanas a la muerte, unidos a otros muchos fenómenos que hasta entonces se decía también un poco despectivamente paranormales, parapsicológicos, esotéricos, ocultos. Estos fenómenos están siendo estudiados hoy en día científicamente también. Pienso en el Instituto de Ciencias Noéticas y en Sí. Dinh-Raden, por poner un centro importante y relevante. Bueno, ya no cabe dudar seriamente de la existencia de la telepatía, de la clarividencia, de la precognición, de la visión remota. Esto está tan confirmado que a mí me gusta recordar que hasta los ejércitos, los militares, tanto estadounidenses como rusos, lo vienen utilizando desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto se ha mostrado en los documentos que se desclasificaron hace no mucho y que han sido investigados por equipos científicos que incluían varios premios Nobel, y la conclusión es que, según estos documentos, no cabe dudar ya seriamente de todos estos fenómenos. Pues bien, las ECM, como podemos llamar a partir de ahora a las experiencias cercanas a la muerte, es uno de estos fenómenos especialmente relevante. El posible fin del paradigma cientificista, materialista cientificista, que nos concibe únicamente como desde la metafísica esa del materialismo, ¿no? Sí. Y quizás este es otro elemento que, ¿no? Tenderá, y de hecho ya está tendiendo, yo creo, ¿no? Tú como filósofo, ¿cómo ves? Claro, porque todo el tema de la filosofía de la conciencia, la filosofía de la mente se ocupa de ese tema, ¿no? Hay muchos investigadores y muchos filósofos que han escrito muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay como un pequeño cambio, ¿no? Un cambio. Se está dando por lo menos unos enfoques alternativos, ¿no? Todo lo que es la conciencia, ¿no? La hipótesis me viene a la cabeza ahora del famoso filtro, ¿no? Del cerebro y tal, ¿no? Claro, claro. Por ahí pueden ir las cosas también, ¿verdad? Me imagino. Efectivamente, yo creo que uno de los flancos por los que se está atacando, se está derrumbando ese paradigma reduccionista es justamente el problema central de las neurociencias y de la filosofía de la mente, como decías muy bien, de la relación entre el cerebro y la conciencia, que no es nada más que una nueva catalogación del tradicional problema de la relación entre cuerpo y alma. Y justamente las ECM y los otros fenómenos que hemos mencionado antes ponen el dedo en la llaga en desmontar, en deconstruir este presupuesto básico de las neurociencias materialistas. Cuando digo materialistas, trato de emplearlo en un sentido meramente descriptivo, porque son esos términos arrojadizos, peligrosos, materialismo, y uno está condenando ya, imaginándose lo peor, o ese es espiritualista, está soñando en las nubes. No, término descriptivo que indica que la realidad fundamental del universo para el materialismo
que es la materia, y aplicado a la antropología, a la concepción del ser humano, el ser humano es esencialmente un cuerpo, como decíamos, un organismo biológico que fruto de la evolución piensa y siente. Pero obviamente para este modelo de las cosas, si no hay cerebro, si no hay cuerpo, ¿cómo va a haber conciencia? ¿Cómo va a haber mente, pensamientos? Pues bien, has mencionado muy de pasada la teoría del filtro, que a mí Mm, siempre me gusta recordar que tampoco es una originalidad reciente, sino que a finales del 19 y principios del 20, tanto William James como Frederick Myers, dos célebres investigadores científicos. William James es psicólogo súper reconocido y filósofo también, y Frederick Myers es uno de los principales pioneros en el estudio científico de los fenómenos psíquicos o paranormales. Pues bien, ya en su momento formularon con toda claridad lo que tú has llamado muy bien la teoría del filtro, que muy brevemente consiste en decir, hay ya muchos fenómenos que nos invitan a creer que la conciencia no es un subproducto, un epifenómeno del cerebro, sino al contrario, que es la realidad fundamental de la existencia y que el cerebro no es más que un filtro, es decir, que está filtrando, es una válvula reductora, está reduciendo una cantidad infinita de información y de campos de conciencia-energía. La conciencia infinita, han titulado aquí el último libro de Iben Alexander, el neurocirujano que tuvo una ECM del que quizás podemos hablar luego. ujú. Pero lo cierto es que un buen grupo de investigadores sobre las ECM, entre ellos Iben Alexander, Pim van Lommel, Bruce Grayson, Kenneth Ring y tantos otros, están recuperando la teoría del filtro y diciendo, señores, recordemos, primeros pasos de la ECM. El sujeto siente que sale del cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué dicen ustedes?, exclama el cientificista. Pues sí, no solo sale del cuerpo su conciencia, el sujeto autoconsciente que él es, sino que desde allí está viendo, escuchando todo lo que ocurre en la mesa de operaciones, en el quirófano, en el lugar del accidente, donde sea que ha provocado esa muerte clínica pasajera, digamos. Pues bien, a mí me parece muy relevante recordar cómo hay suficientes corroboraciones empíricas de que justo en el momento en que el electrocardiograma estaba dando plano y el electroencefalograma estaba dando plano, los sujetos están teniendo esa experiencia y describiendo con toda finalidad lo que está pasando en el quirófano o incluso en salas alrededor. Esta es una de las comprobaciones que yo creo que debería hacer pensar a muchos cientificistas si no estamos ante una concepción del ser humano y de la realidad nueva que hace que se resquebraje el paradigma dominante.